Hey, ¿qué más, parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más del podcast Hablando y Ya con Aleja. y el Guerre. El día de hoy son dos cosas. La primera es que estamos estrenando micrófonos. Así que si nos están escuchando un poco más nítidos en sus casas, en sus celulares, es porque acabamos de subir de nivel del podcast. Y no, un dato no menor, ahora sí, que de qué vamos a hablar el día de hoy. Hoy les vamos a traer historias, pueden ser historias polémicas, interesantes, incluso un poco de datos curiosos sobre la temática que tenemos hoy en día, que es los mundiales de fútbol. Bueno, ahora sí vamos a dar un poquito de contexto de por qué vamos a hablar sobre este tema, ¿cierto? Y además que todo porque en este momento estamos viviendo la fiesta del fútbol, estamos viviendo el mundial, sí, bueno, el mundial de este año 2026, ¿cierto? Entonces estamos con la camisa de la CL, con la fe intacta, vamos con toda. Pero asimismo, también hay que reconocer que el mundo del fútbol también mueve mucho el mundo en general, porque el fútbol es como, por así decirlo, el deporte más influyente, el que mueve más plata y todo esto a nivel mundial. Entonces, por eso, dentro del fútbol se pueden ver polémicas que van más allá del balón, más allá de la cancha y más allá del deporte. Y de eso más que todo es lo que vamos a hablar el día de hoy. Es contar ese tipo de historias que trascendieron el deporte y pasaron a ser un poco más, tal vez políticas, tal vez Económicas. económicas. Y la verdad que vale mucho la pena escuchar este tipo de historias porque son muy interesantes. Entonces, bueno, sin más preámbulos, yo les contaré la primera historia del día de hoy, que nos vamos a remontar al Mundial de Alemania en 1974. Aquí vamos a estar hablando de un equipo que se llama Zaire. Zaire, pues obviamente como es un mundial de fútbol, es de selecciones, de países, que en ese tiempo, en 1974, Zaire era un país, pero hoy en día ese país lo conocemos como República Democrática del Congo, que incluso es uno de nuestros rivales en el Mundial de este año. Entonces, bueno, resulta que en ese año estaba tristemente la República Democrática del Congo, o más bien Zaire, estaban bajo el régimen de una dictadura, la cual era, pues el dictador de ese país se llama Mobutu Sese Seko. Resulta que la clasificación de Zaire al mundial, este dictador la quiso como compartir, más que todo como el orgullo africano, porque pues sí, como África nunca ha sido como tan potencia a nivel mundial de fútbol, entonces fue como el orgullo africano de que ese equipo clasificó a la Copa del Mundo. Resulta que siguiendo esta ideología, lo que hizo este dictador, que vamos a ponerle Mobutu, o no sé, es que es muy raro el nombre, pero bueno, Es muy póngale largo. Mobutu le hizo unos detalles a toda la selección, a titulares, suplentes y equipo técnico. Les empezó a regalar cosas por el simple hecho de haber tenido la posibilidad de participar en la Copa del Mundo. Les regaló carros de lujo, les regaló casas y les prometió fortuna, hasta pues fortuna vitalicia a ellos y a sus familias si llegan a representar bien a Zaire en el Mundial. Resulta que ellos viajaron a Alemania a jugar el Mundial de Fútbol. El primer contrincante de ellos en ese Mundial era Escocia. Y la vuelta es que los integrantes, o bueno, mejor dicho, los jugadores de fútbol y el staff, todo el grupo técnico, se dieron cuenta que algunos oficiales del gobierno se les estaban robando, como por así decirlo, los viáticos del viaje. Entonces, ellos como en símbolo de protesta dijeron que ellos no iban a jugar el partido contra Escocia si no devolvían la plata que les habían robado esos oficiales del gobierno. Resulta que les tocó jugar. Jugaron el partido y lo jugaron como a la maldita sea, sin ganas. Y el partido lo perdieron 2-0. Y aquí no termina la historia. Resulta que allá en esa época existía un país que hoy en día no existe, pero era muy poderoso a nivel de fútbol, que se llama Yugoslavia. Y Yugoslavia en la segunda fecha los goleó por nada más y nada menos que por un marcador de 9-0. Mm. Entonces, ¿esto qué hizo? Como hizo quedar en ridículo a la nación a nivel internacional, a nivel mundial, hizo quedar en ridículo. Como les digo, el fútbol a veces va más allá de un deporte. Claro. Entonces resulta que este dictador lo sintió pues como una ofensa directa a su nación. Y resulta que él mandó
a lo que se denomina como el Grupo de la Muerte. Y él desde Zaire mandó hasta Alemania a su guardia presidencial. Y todo esto con un solo mensaje para los jugadores. Y les dijo, si pierden el partido porque el tercer partido era contra Brasil, con una campeona del mundo, ahí nada más. Si pierden el partido contra Brasil por 4 o más goles, no podrán volver al país y sus familias sufrirán las consecuencias. No, En terrible resumidas eso. cuentas, la dictadura les dijo, pierdan el partido por 4 goles o más y ustedes, si van al país, se mueren y vamos a matar a toda su familia aquí. Mm, Entonces, aquí se dio una de las situaciones que se puede decir que son como jocosas a nivel de fútbol, pero si ustedes no tienen el contexto. Y resulta que en ese partido, si quieren van y lo buscan, ponen Zaire versus Brasil, Mundial 1974, minuto 85. Resulta que en el minuto 85 ellos iban perdiendo contra Brasil 3-0. O sea, les faltaba un gol para que se hiciera real lo que les habían en cuál minuto? en el 85 y un partido de fútbol tiene Bueno, 90. Entonces resulta que obviamente pues como un partido tiene 90 minutos, están a 5 minutos reglamentarios de poder salvar sus vidas y las de sus familias. mm, Y lo teso de ese momento es que esa jugada se dio fue porque Brasil obtuvo un tiro libre demasiado peligroso, que para esa época el tipo de jugador que iba a cobrar de tiro libre era prácticamente gol. Entonces, ¿qué pasó? Se pueden buscar la jugada. Este jugador se llama Ilunga. Llegó y él, antes de que el árbitro pitara para que corran el tiro libre, él salió corriendo y chutó el balón y lo mandó al otro lado. Entonces todo el mundo se empezó a reír y todo eso, porque eran como que pues los africanos no saben de reglas de fútbol, o sea, cómo van a ir a un mundial. Eso fue fuera de contexto, pero resulta que dentro del contexto, lo que estaba buscando este defensa era una de dos, retrasar el tiro libre o desconcentrar pues a los que van a chutar el tiro libre o que le sacaran roja para que si fuera el gol no lo mataran a nadie ni a su familia. Entonces resulta que aplazaron un poquito el tiro libre, al último el tiro libre no fue gol y lograron resistir el 3-0 hasta finalizar pues el, mm, el partido. Resulta que acá hay algo que es un poquito raro, por así decirlo. Y es que muchas personas y como que entrenadores, jugadores y pues personas del mundial de esa época que no eran directamente como de Zaire, sino que eran de selecciones ahí aledañas a donde ellos se hospedaban en el hotel, cuentan que según parece este dictador Mobutu, resulta que él como que mandó unos brujos como para que hicieran brujería durante el mundial. Y se vio de que ellos llegaban y eran un personal de civil que mantenía siempre con ellos para todos lados. O ujú. sea, no estaba dentro del staff de la selección, sino que eran como, mantenían con ellos, pero no eran parte. Y resulta que lo que ellos hacían es que antes de los partidos lograban entrar a camerinos de los rivales y hacían como unos rezos y echaban como unos polvos para debilitar las piernas de los rivales. Y fuera ¿Qué de es eso, lograban eso? meterse en las canchas donde los equipos rivales jugaban, o mejor dicho, entrenaban antes de los partidos y hacían como unas concentraciones y también hacían como rezos para poder como maldecir el equipo y maldecir la cancha. Qué horrible. Resulta que ya estos jugadores volvieron pues al país, al llegar al país les quitan todo, o sea, no los matan porque no se cumplió lo que les había dicho, pero entonces resulta que les quitan todo lo que les habían dado y como es un régimen, evidentemente no tiene mucho que chistar, los ponen a vivir en pobreza extrema a todos ellos y a su familia. Qué pesar. Y Pues así murió la y quedó tan loco, o sea, como hasta el nivel de llevar brujería al lugar. mera vuelta. Pues y qué locura como eso, o sea, uno dice como pues simplemente pues es fútbol, pero como tú dices, va más allá de qué es eso, porque primero estaban jugando también la imagen del país, como tú dices, y como ese orgullo de es que somos buenos o bueno, es que llegamos acá por lo menos como dar la pelea, o sea, Ujú. no ser como somos muy malos y ya hay que se rían de nosotros, no. Es como el ego, también eso es mucho ego.
No, y el fútbol va más allá, pues por lo menos lo que les decía, por ejemplo, me acuerdo mucho algo que pasó en la Copa América pasada, que fue en el 2022, creo que fue. Resulta que, ay, ya no me acuerdo, fue en el 2023, bueno, no importa, fue en la Copa América pasada en la que Colombia perdió contra Argentina. En la Copa América me acuerdo mucho que los de Haití, antes de salir a la cancha, eh, el capitán les decía a usted, les decía a ellos, es que, es que allá en nuestro país la gente está aguantando hambre, la gente no tiene con qué vivir, tienen un gobierno malísimo, la gente está jodida y nosotros somos los responsables en este momento de darles por lo menos una alegría en el año a ellos y es ganar un partido. O sea, va más allá, o sea, Sí, de pronto, eso lo que yo te digo tanto, el fútbol, eso es lo bonito del fútbol. No tengo que gastar dinero, bueno, pues no tanto como de pronto en otras cosas, no tengo que gastar tanta plata para poder ser feliz. Un resultado, un gol, lo puede a uno alegrar y por así decirlo, de lo una poner manera muy triste noble. también. Así también. Pero entonces sí, el fútbol tiene eso. Pues yo digo que también el fútbol a veces es de extremos con, pues como también han habido casos muy como de violencia y cosas pues ya que no voy a mencionar hoy acá, pero que además que Sí. tú sabes cuál es de una persona de acá de Colombia. Ah, ya, sí, el autogol. Pero sí, no, el fútbol mueve mucho, sabes que el fútbol siempre, yo digo que va más allá, sí, va más allá del deporte. Y bueno, no siendo más, vamos a pasar ya a la segunda historia de el día o la noche de hoy. Esta también, no, entiendo, esa no va a ser de dictadura, esta va a ser otra, porque voy a tratar de seguir un orden cronológico según mis historias. Esta ocurrió en el Mundial de España en 1982 y Mm, Saquen papel y lápiz. esa es un poco compleja, a mí me costó demasiado entenderla porque no sé mucho de fútbol. Tienes que hacer eso. Santiago me hizo una explicación impresionante, pero la entendí, entonces ya vamos a hablar de ella. Y también se le conoce como a este partido como el partido de la vergüenza y el pacto de la no agresión. Resulta que vamos a hablar hoy del grupo 2 que está jugando ese mundial, que estaba conformado por Alemania, Austria, Argelia y Chile. Resulta que, bueno, en ese mundial y en ese grupo ya estaban como en la fase final, como para decir quién clasificaba a la siguiente ronda y quién, pues como quién de ese grupo pasaba, quién eran los dos que iban a pasar. Entonces resulta que estaban jugando Alemania contra Austria y ya había jugado el partido Chile contra Argelia. En este mundial se dieron cuenta pues, como que Argelia había jugado pues súper bien. Entonces incluso decían como que Argelia era como la revelación del fútbol y que era pues como, wow, o sea, no se esperaban que iba a jugar así de bien. Entonces resulta que si Alemania le ganaba por unos o dos goles a Austria, pasaban. Entonces, en esa época los partidos no se jugaban, pues ese tipo de finales no se jugaban, no, eso no es final, No, de son. clasificación, Ujú. no se jugaban como a la misma hora ni el mismo día, sino que se jugaban Sí, como en en diferentes diferentes días. momentos. Ajá. Entonces, bueno, ya sabían cuál era el resultado de este partido que les digo que era de Chile contra Argelia. Entonces, lo que ellos hicieron fue, entre comillas, organizar el resultado o planear más bien el resultado para que pudieran clasificar tanto Alemania como Austria. Entonces, a los 10 minutos, Alemania ya había metido el primer y único gol de ese partido y el resto de tiempo, ellos qué hicieron, se pusieron pues como, ah, no, pues a jugar ahí relajados, pasémonos el balón, no vamos a ir a atacar, no vamos a acercarnos ni siquiera pues como a hacer un gol ni nada. Entonces como que toda la gente era como, pues esto qué, o sea, están aquí como molestando, no están compitiendo, ¿qué pasa? Entonces ya también la gente del estadio, los comentaristas y todo el mundo empezó a hablar y empezaron pues como a sentir como pues el partido está arreglado. Incluso la gente dentro del estadio empezó pues como a quejarse y a gritar Argelia, pues porque sabían que ya, o sea, ya Argelia no iba a clasificar, porque por el orden de puntos que si quieres tú lo puedes explicar ahorita, Sí, ahorita que tenías.
como que ellos decían como que pues, el partido está arreglado. Fue tanta la furia de las personas dentro del estadio que hubo, creo que era alguien de Alemania que tenía una bandera y la quemó, o sea, la quemó dentro del estadio. También en los comentaristas de Alemania estaban diciendo como, ¿sabe qué? Cambien el canal, apaguen eso, ya no quiero seguir pues como comentando este partido porque, o sea, no estaban compitiendo, sino que ya eran como, pues, démonos pasito para que los dos pasemos a la siguiente ronda. O sea, ni siquiera hubo ninguna falta. O sea, no hubo falta, no hubo ataque, no hubo nada. Entonces, bueno, ese fue como el partido que le llaman el partido de la vergüenza. Si Bueno, quieres, cuenta, aquí les vamos a explicar muy por encima. Entonces les voy a explicar la tercera fase, que normalmente los que no saben pues, de fútbol, como yo. cuando en los grupos del Mundial, que son la primera fase, se supone que hay tres partidos, ¿cierto? Hay tres, como por ejemplo, tres fechas de partidos. Entonces, la primera fecha se encuentran unos, en la segunda fecha se encuentran otros y en la tercera se encuentran otros. Siempre se encuentran equipos que no hayan jugado entre sí dentro del mismo grupo. Ujú. Entonces, en la primera fecha ganó Argelia, le ganó a Alemania 2-1 y Austria le ganó a Chile 1-0. En la segunda fecha, Austria le ganó a Argelia 2-0 y Alemania le ganó a Chile 4-1. Y en la última fecha, que es donde ya se vio este partido arreglado, eh, Argelia le ganó 2-0 a Chile. Y ya con ese resultado, ya cuando sabían cuántos puntos habían, cuánta diferencia de gol había dentro de la tabla, entonces ya sí que pudieron entrar Alemania y Austria, pudieron entrar a arreglar el partido. Ahí fue que se dieron cuenta, por diferencia de gol, pasamos, si Alemania ganaba 1-0 o 2-0, pasaba Austria y pasaba Alemania. Entonces ustedes se preguntarán, ¿pero por qué hicieron eso? Pues hay muchos aspectos por qué se hacen. Pues primero, pues un partido, así como lo contó Aleja, que es un partido en el que no corren casi, no hay faltas, no hay mucha lucha, el jugador no se desgasta tanto. Y en un mundial los partidos son muy seguidos. Entonces, por así decirlo, casi siempre, cuando un equipo tiene dos partidos, ganan los dos primeros partidos y entra ya el tercero, que es el último, casi siempre ya están clasificados. Entonces en el tercero tienden a poner suplentes o tienden a cuidar mucho a los titulares para poder que pasen la siguiente ronda como más descansados, de pronto que no se lesionen en el partido que ya no es tan primordial y todo esto. Entonces, asimismo, si Alemania y Austria pueden jugar un partido tranquilo, sin desgastarse, puede que lleguen con una ventaja de pronto anímica, energética, sin rojas, sin amarillas, sin nada de eso, pueden llegar a la siguiente fase y entran como más descansados. Sí, Entonces también se puede haber hecho por ese lado, porque no sé por qué Austria la ayudó a Alemania. sí, Puede ser por ese porque aspecto. también te había preguntado justo eso. Eh, y ya, eso es como lo que pasó. A mí personalmente no me parece que sea una vergüenza hacer eso. A mí personalmente. Porque Pues, incluso Colombia lo hizo. Y nos vamos a ¿y remontar, cuándo lo no hizo? recuerdo en qué año, póngale, eso fue como en 2010, no, como 2019, algo así. A ver, el mundial, a ese mundial sí fuimos. Ah, eso fue en 2017. Eso fue en 2017 para clasificar al mundial de 2018 en Ya, Rusia. Era la última jornada. Y resulta que por la tabla de posiciones que la que había aquí en Sudamérica, Colombia entraba al mundial y estaba peleándose la entrada al mundial, se la estaban peleando la entrada al mundial se la estaban peleando entre tres equipos y solamente ¿quiénes? habían dos cupos, uno directo y otro por repechaje. Que repechaje es que juegan un partido con otra selección de otro continente y el que gane de ahí pasa al mundial. Entonces resulta que iba en ese partido estaban peleándose la clasificación Colombia, Chile y Perú. Y resulta que Chile había jugado su partido y en ese momento estaban jugando simultáneo, pero obviamente tienen radios pues, que pueden escuchar el partido, televisores, no es como, sí. Entonces resulta que en ese momento estaba ya sacando el partido. Colombia y Perú iban 1-1 y el partido de Chile ya se había acabado. Creo que Chile había empatado y con el empate o había perdido, no me acuerdo. Y si perdía Chile tenía que haber un ganador en ese partido, sí o sí tenía que ganar alguno de los dos, de Colombia o Perú. Pero si con ese marcador que había sacado Chile, si había un empate como estaba pasando entre Colombia y Perú, los dos pasaban. Colombia pasaba derecho al Mundial y Perú entraba a repechaje. La vuelta es que Perú volvía al mundial, o sea, con ese mundial así, volvía al mundial después como de 10 años
O sea que o sea, llegar, ahí se ve pues, es algo muy famoso, que se ve que alguien del staff pues, que es de Colombia, del banco, llama a Falcao, le dice algo, Falcao sale, le dice algo a Pablo Guerrero, que era el otro capitán de Perú, hablan así, él le cuenta, Pablo Guerrero mira al banco y le dice como que si es verdad, y los de banco le dicen como que sí, 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 entonces Pablo Guerrero ahí le dice a todos, y Falcao le dice a todos, y pasaron como 10 minutos de partido que solamente estaban tocando el balón. Que no hacían nada. No hacían nada, o sea, no se agredían porque ya cuando pasaban todo al mundial. Pero entonces lo de repechaje, ¿qué es? En ese tiempo, es que no se puede contar hoy porque ya el mundial cambió. Pero, Pero en ¿qué era ese en ese tiempo, tiempo? solamente aquí en Sudamérica pasaban 4 directos al mundial y el repechaje era el quinto. Y el quinto se iba a pelear como con el de Oceanía, que era el del continente de Oceanía, y jugaba con el que se había ganado el repechaje en Oceanía, jugaban un partido y el que ganara de ahí pasaba al mundial. Entonces Perú prefirió hacer eso. Prefirió hacer eso que de pronto, porque Colombia tenía más equipo que Perú. Entonces, y la vuelta es que Colombia, lo que podía pasar ahí es que Colombia pasara derecho o pasara a repechaje, pero Colombia clasificaba al mundial. Entonces, por así decirlo, era como diciéndole a Perú, como que, parce, ¿usted quiere clasificar al mundial? Yo clasifico por una o por otra. ¿Usted quiere clasificar? Entonces, quede quieto. Wow. Entonces, eso, por ejemplo, los chilenos nos tienen, no sé si odio, ojalá que no, porque la buena, pero les tienen odio a los colombianos y a los peruanos después de eso. Ellos también trataron de mandar con la FIFA y eso no pues en realidad eso no incumple ninguna regla. Y por eso yo, eso no me parece que sea mal hecho, porque es como decir, es como cuando dicen, o sea, para mí eso afecta de pronto la fiesta y el espectáculo de un partido de fútbol, Sí, obvio. pero en realidad eso no me parece que sea malo, porque es como los que, por ejemplo, cuando un equipo es muy defensivo, que se meten siempre atrás, y uno dice como que no, pero qué pena, estos mantienen a cada rato puro fútbol defensivo, se meten todos atrás, no suben a hacer gol, pero se puede. O por ejemplo decir, que tal equipo tiene muy malo un jugador, Sí. y por ahí ese jugador regala mucho el balón y se puede atacar mucho por ese lado. Entonces el técnico contrario, ¿qué hace? Que ataque mucho por ese lado porque es como la parte débil de ese equipo. Entonces es como decir, no, no los puedes atacar por ahí porque es que pues, es que ahí está el otro lado también, porque no vas y vas por el otro lado que el man sabe más para que se haga un espectáculo más bacano. No, en el fútbol, por eso existen las técnicas, las tácticas, existe todo eso, porque el fútbol se juega así. Bueno, pero igual algo que yo quería decir, o sea, por ejemplo, la FIFA lo que hizo con ese partido que estaba contando, que era ya que los partidos no fueran en días diferentes, sino que fueran a la misma hora y el mismo día. Pero igual eso tampoco vale de nada por lo que acabaste de contar, porque Ujú. igualmente pues están hablando, se están escuchando y como tú dices, se pudo acabar antes o ya saben más o menos cómo va el marcador, cómo va a quedar Pero lo tiene que que pasar sea. algo muy específico, o sea, tiene que pasar algo así. Porque, por ejemplo, y ahí porque fue coincidencia que los dos estaban empatando en el momento que sucedió. Sí, Pero si el otro va ganando 3-0, chao, ya que va a arreglar usted. Ya, no hay pues nada que sí, hacer. Es eso. Pues a mí personalmente no me parece que sea malo. Es una no estrategia. sé. De pronto una estrategia que no gusta mucho en el fútbol. Pues es una estrategia. Por ejemplo, a mí no me gustan los equipos que se defienden. Y así han ganado equipos. No, así han ganado equipos títulos. Y es una forma de ganar, digo yo. Déjenos en los comentarios ustedes qué opinan. Meras loquitas los de Alemania y los de Austria, y también loquitas nosotros los de Colombia y los peruanos, o Ok, les parece que es algo que es una estrategia que papaya puesta, papaya partida. no sé. Juegue, juegue, juegue fútbol. Juegue, juegue. Bueno, yo les voy a contar la tercera historia, que esta ocurrió, incluso es algo muy se habla demasiado, porque sucedió aquí en Latinoamérica y fue en el Mundial que se hizo en Argentina en 1978. Resulta que Argentina en ese momento estaba bajo una dictadura militar que estaba al mando de Jorge Rafael Videla. Videla. Resulta que ese Mundial de Fútbol se realizó en Argentina también como un tipo de cortina de humo, como para lavarse la cara el país frente a todo el mundo, porque obviamente la dictadura no iba tan bien. Entonces se quería como mostrar como siempre lo bueno, siempre se quiere mostrar lo bueno
en un mundial, y más que todo en este caso si estás buscando lavarte la cara. Resulta que hay muchas cosas que son como que, uy, muy paila en ese mundial. Por ejemplo, en el Estadio Monumental de River Plate, resulta que ahí cerca, a solamente unas cuadras de ese estadio, había como un edificio que le pertenecía al ESMA, ¿Qué es eso? que el ESMA es Escuela de Mecánica de la Armada. Y resulta que uno dice como que pues normal, escuela de mecánica, todo bien. La vuelta es que como era una dictadura, ustedes saben que no todo es color de rosas. Y esta ESMA era supuestamente uno de los centros de tortura, para no decirlo porque después no tumban el video, ya saben, clandestinos del régimen. Y cuentan que incluso los presos podían escuchar los gritos de los goles del estadio desde sus celdas. Mm. Entonces, bueno, resulta que llegan a una instancia en la que Argentina tenía que ganarle a Perú por 4 goles o más para poder llegar a jugar la final. Y eso, aquí en la actualidad, hoy en día, uno dice como que pues normal, Argentina contra Perú, Perú ni siquiera fue al Mundial, pues evidentemente Argentina, como está jugando, se pasa por encima de Perú, pero no. En 1978 Perú era una potencia del fútbol, tenía un equipazo e incluso era una hazaña casi imposible, siendo Argentina una campeona del mundo, llegarle a ganar a Perú por más de 4 goles. Entonces, resulta que se jugó el partido y sorprendentemente se dio el resultado de que ganó Argentina 6-0 contra Perú. Una cosa muy extraña. Y entonces aquí es cuando se empiezan a ver un poquito como las conspiraciones alrededor del resultado. Y resulta, se dice que antes del partido, el dictador, el de este señor Jorge Rafael, se dice que Jorge Rafael entró junto con el secretario de Estados Unidos, Henry, ¿eso qué dice? Kissinger, Kaisiger, sí, sí. con Harry Kissinger, yo no sé, Una cosa Kissinger, rarísima. Kissinger, bueno, sí, bueno, entró con el secretario de Con Estados el señor Unidos, K. con el señor Henry, y entonces con Mr. Henry entró allá. Con el señor K. Entonces resulta, con señor K entró el secretario y entró el dictador, el secretario de Estados Unidos y el dictador de Argentina. Supuestamente entraron al camerino de Perú antes del partido. Entonces se dice que entraron supuestamente como a saludar a todos y se dice que entraron y es que también fuera a saludar, es que a leerles un mensaje sobre la hermandad latinoamericana. Pero los que estuvieron ahí dicen que ese sermón tenía como palabras encriptadas, como palabras que te hacían pensar más allá y que los peruanos lo tomaron como una amenaza de muerte psicológica. Entonces por eso ellos llegaron y regalaron el partido. Hay otra algo que dice uno como que, uy, raro, y es que justo unos meses después de que sacara el mundial, y ese mundial lo ganó Argentina, se dice que unos meses después de que se acabó el mundial, Argentina le donó a Chile, perdón, le donó a Perú 35, 35.000 toneladas de trigo, así, regaladas, sin ánimo de lucro, le regaló eso. Y fuera de eso, le desbloqueó un crédito millonario para un préstamo, pues, entre países. Y hay otra parte que uno dice como que, hey, qué raro, y es que resulta que se dice que este partido se entregó, o Perú entregó el partido como parte del Plan Cóndor, que el Plan Cóndor era como algo que pasaba entre dictaduras aquí en Latinoamérica. Y entonces en ese caso el Plan Cóndor consistía en que Perú entregó el partido, pero con la condición de que Argentina se hiciera cargo de unos presos políticos que estaban refugiados en Argentina. Me imagino que ese cargo Ay, qué horrible. es mandarlos a acostar. Pero ¿sabes algo que ya terminaste? Sí, ya. Algo que me pareció, pues me pareció random eso, porque en esos días también escuché que usó Argentina cuando hubo todo ese problema en la Segunda Guerra Mundial, bla, todo eso. Ellos también le donaron trigo a España.
O sea, como que a lo largo de la historia han donado trigo varias veces. Donadores de trigo. No tenemos plata, pero tenemos trigo. Ten. Tenemos trigo, sí. Y eso fue, no me acuerdo qué presidente, pero también era, lo mencionan mucho. Bueno, Bueno. Incluso con eso de Argentina hay algo que me recuerda, y es algo pues que voy a contar rápido, es la mano de Dios, la que hizo Maradona ah, contra sí. Inglaterra. Y es que en ese momento estaba pasando, o acababa de pasar, o estaba sucediendo, no sé muy bien eso, lo de las Islas de las Malvinas, esa guerra que había entre Inglaterra y Argentina, de que si las Islas de las Malvinas le pertenecían a un país o al otro. Y en ese momento había sucedido de que habían mandado qué manada de barcos hacia la isla de las Malvinas desde Argentina y que antes de que llegaran, o sea, dicen que esa es la guerra que nunca se peleó, porque llegaron y los ingleses le mandaron y bombardearon esos barcos y sin llegar lo mataron a todos y ya. Y se acabó la guerra. Incluso pues en Argentina es como algo muy sentimental hablar sobre las islas de las Malvinas. Entonces, incluso yo he visto gente que se pone a llorar hoy en día cuando le recuerdan eso. No Mm, sé qué impacto social haya tenido eso, me imagino que algo algo muy muy fuerte. fuerte. Pero entonces resulta que ese partido entre Argentina e Inglaterra se dio justo en el momento que estaba pasando sobre la isla de las Malvinas, o había pasado. Espérate. Entonces llegaron y fue cuando Maradona hizo así, ¡pim! Metió el gol con la cabeza, Argentina eliminó a Inglaterra y eso se volvió como algo como muy grande para el país porque se dice como que Argentina le ganó a Inglaterra, o sea, como que los eliminamos. Pues sí, entonces como que, como les digo, el fútbol a veces muchas veces va más allá del deporte. Pero por ejemplo, cuando eso pasó, como que no existía la manera como de decir no, o sea, fue con la mano. Ah, sí, no había, o sea, es que eso fue hace muchos años, eso no existía VAR, no existía nada, o sea, si ningún árbitro lo vio, eso era gol. Y hoy en día todo el mundo sabe, Maradona reconoció la mano de Dios, todos hacen chistes de eso, incluso en Argentina hay algo como la mano de Dios, y, y pues todo el mundo sabe que Argentina ese partido lo ganó así, Después de años, sí, fue con la lo mano. acepto. Lo lamento, pero gracias. Y ya, y si no estoy mal, ese mundial también lo ganó Argentina. Con la mano. Por eso dicen que los Uy, mundiales de no. Argentina, los tres mundiales de Argentina han tenido polémicas. Uno, ese que jugaron allá y que pasó esto lo Sí. del dictador. Otro, el de la mano de Dios. Y Ujú. otro, el pasado, que dicen que supuestamente, no estoy tomando partidos, estoy diciendo Estás datos diciendo que dice la cosas que gente. Y otro que dicen que el mundial pasado, supuestamente, como que le regalaron muchos penaltis y favorecieron mucho a Argentina, arbitrariamente. no sé. Entonces, Bueno, paréntesis, que ya hice mi consulta. El presidente que también regaló trigo fue Perón. Perón. Bueno, continuemos. Solamente quería decirlo porque estaba en mi mente cómo era. Ya. Bueno, ya la última historia, tal vez sale otra, porque Santiago recuerda más, es la del Mundial de Sudáfrica en 2010. Y esta historia trata sobre Corea del Norte. Sobre Corea del Norte se han dicho muchas cosas, también hubo como un rumor, pero luego se dieron cuenta que había sido pues una cosa súper falsa, hecho por, creo que era un youtuber de Brasil, no Mm. recuerdo bien. Pero bueno, el caso es que Corea del Norte lleva más de 44 años sin asistir a un mundial. Bueno, entonces, ya, como dije, el mundial de Sudáfrica en 2010. Y ellos hacían parte del grupo G, que estaba Brasil, Portugal, Costa de Marfil y Corea del Norte. Resulta que, pues como ya todos sabemos, allá también hay una dictadura, entonces allá todo es muy controlado, regulan mucho el tipo de programas y de cosas que se muestran en la televisión, prácticamente ellos no ven nada que es como del mundo exterior, sino que es como pura propaganda política, pues sí, cosas así como que lo que ellos quieran ver es lo que muestran, nada más. Es, el mundial no iba a ser como algo aparte. El primer partido que jugaron fue contra Brasil y ellos perdieron 2-1, pero no fue un partido como muy traumático, como, ay, no, es que los golearon horrible o fue una humillación, nada de eso. Entonces, ahí el dictador dijo, hay una esperanza de que ganemos el mundial o de que nos vaya bien, vamos a transmitir eso en la televisión y que nuestra gente lo vea. Ya era el segundo partido que era contra Portugal. Entonces ahí comenzaron a transmitir
iba pasando minuto tras minuto tras minuto y les iban metiendo su buena goleada. Ya iban por ahí en el cuarto gol y ahí el comentarista inicialmente inició pues como muy feliz, con buena actitud, todo, pero como él vio como que ya iban pues mal perdiendo, como que cada vez iba quedando más como más triste y en silencio. Entonces ahí ya dijeron, no, ¿sabe qué? Eso ya no lo podemos transmitir más. Entonces a partir del cuarto gol dejaron de transmitir pues como que este partido y ya se cayó pues la transmisión. Y hay un rumor, bueno, entonces, ¿qué pasó con los otros partidos? Bueno, este partido terminó 7-0, o sea, los golearon horrible, perdieron muy mal. Y luego con Costa de Marfil perdieron 3-0. Obviamente no clasificaron, no pasaron, bla, 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 bla. Y el rumor que tanto se habla es que supuestamente cuando ellos volvieron a Corea, los llevaron a un lugar que se llama el Palacio, esperen, ya les digo, el Palacio de la Cultura de los Trabajadores. Se supone que allí ellos estuvieron pues como expuestos ante un montón de gente del gobierno, estudiantes, deportistas, pues muchísima gente. Ellos los vieron como una tarima, como un lugar pues donde todo el mundo los podía ver y se supone que los sometieron a un juicio ideológico público que duró 6 horas. Es un rumor, ¿cierto? No, no se sabe todavía. Y a ellos se les acusó de traicionar la confianza del líder supremo. Que según eso y según lo que la gente especula, dicen que al director técnico le quitaron como la licencia, pues como de ser director técnico y todo eso. Y se dice que a él lo mandaron a un campo como de trabajo donde él tenía que ser tipo, pues un obrero de construcción. Y que también lo mismo le pasó pues a los jugadores. Pero luego de todas esas señalaciones, acusaciones, señalamientos y acusaciones, eh, pues la FIFA investigó, también la Federación Asiática de Fútbol investigó y dijeron que no, pues como que todo era falso. O sea, como que eso no fue verdad. Pero siempre que existió este rumor de que eso fue lo que pasó y como que nunca volvieron a aparecer los jugadores, que sea verdad, que sea un rumor, No se sabe, de no todas se sabe, formas es como muy loco todo. pero según lo que dijeron, que la FIFA dijo que no, pues como que eso era falso. Y otra cosa que también dicen era que, pues como se sabe que en Corea del Norte la gente no puede salir o la gente que sale es muy, muy contada y todo eso, dijeron que para llenar las tribunas del estadio contrataron a gente, tipo como, pues tú vas a animar y vas a alentar a Corea del Norte. Entonces que supuestamente contrataron a estudiantes chinos que se radicaban en Sudáfrica para que fueran a alentar a Corea del Norte. Entonces, que la gente que Ay, uno veía en el estadio no era nadie de Corea del Norte, sino que era pura gente contratada. Ese es el otro rumor que hay, pero eso sí no está desmentido, pues. ay. Y ya, ese me pareció como que, uy, ¿qué es eso? Pues qué charro. Pero, por ejemplo, a mí no me sorprende que lo hayan hecho. ¿Por Mm. qué? Por ejemplo, yo una vez me vi un video de Luisito cuando él fue a Corea del Norte y él decía como que él fue a una parte que es más regulada por la dictadura y era una zona que es la zona que le muestran a los turistas, que es la zona como bonita. Entonces, como que había un montón de gente en el hotel, gente muy bien vestida y que, no sé, están ahí como por una reunión de trabajo o están ahí haciendo negocios, pues unas cosas como que él decía como, pues no. Entonces él dijo como toda esta gente es contratada, son actores que van y hacen como si estuvieran hospedados en el hotel, como si tuvieran negocios, como si estuvieran haciendo algo allá, pero que realmente eso solamente es para turistas y que es como una pantalla que le muestran a la gente del exterior, como para que digan, no, es que acá todo es normal. Ay, mera vuelta. Entonces, por eso yo digo como que probablemente ellos sí hicieron eso Probablemente, ¿no? Es que ese régimen ha sido muy a la vuelta, para no meternos mucho en aquí en política. política, porque ese no es el tema, pero uy, mera vuelta. Yo sí creo que haya pasado eso. Yo también creo que sí. Y también para regular como que, pues que la gente no se vaya a escapar, porque allá sí está muy regulado como que la gente no se vaya, que no nos vayan a traicionar, que no crucen la frontera, que no salgan del país. Entonces yo digo, va a ser muchísimo más difícil que salga más gente y que llenen una tribuna a que, digamos, contraten otras personas y que, sí, Sí, ellos claro. están alentando, pero pues no. Pero eso me va a pesar, que la gente no se puede ir del país. Pues como que obligado tienes que quedar aquí, o sea, jódete. Sí, pues o la gente que ha salido son unas historias pues muy tesas de que se escaparon, que cruzaron un río y que llegaron a China y que se hicieron pasar por no sé quién
y no sé cuántas. No, y como que el que se huele, como que la familia que queda, tiene como represalias. O Demás. sea, eso es mera vuelta. Como que no, como para que la gente no se huele y diga como que yo me volé y mi familia no tiene nada que ver, no. Ah, como que si usted se huele y su familia está ahí, baila. Huélense en todos o no se huela a nadie. Qué impresionantes esas historias de allá. Sí, pero bueno, no nos metemos en política. Solamente les voy a decir, hey, Tim Payne debutó. Vamos a ver Está cuánto quedó debutando en Tim ese Payne. No, ya se momento. Ya acabó, se yo creo que el acabó. partido. Tim Uy. Payne estaba ganando y quedó 2-2. Bueno, pues por lo menos no fue una goleada. Por lo menos le voy bien a Tim Payne. En Hizo gol. posiciones, no, en posiciones, ay, claro, de primeros, ve. Quedó Nueva Zelanda, Irán, Bélgica y Egipto. Vamos, Tim Payne. La sonrisa del fútbol. Ay, va, ay, ve. Veamos aquí, último dato. Vamos a ver. Ay, no, es que qué pesar. La selección de Tim Payne está muy bajita en el ranking FIFA. ¿Qué dice? En el ranking FIFA son en el ¿Qué 85. significa el ranking FIFA? Como el primero es como el mejor de todo el mundo. Pero según quién, según El los ranking FIFA, resultados. como, ajá, como con puntos, como Ya. que llegadas a finales y todo. Por ejemplo, Argentina es el número uno. O sea, no, yo pensaba que el ranking FIFA era como que, ay, la gente que piensa de la selección, pero es como resultados, pues. No, no. Y por ejemplo, ¿eh? Y por ejemplo, Locombia es el 13 a nivel al ranking FIFA. Uy, está muy Bien, estamos bien bien. Locombia. Y nuestro próximo rival, Uzbekistán, es el 50. No hay problema con Uzbekistán. Uzbekistán, ¿quién es? ¿Quién es? No, ¿Cuántos puntos le faltan? uno ¿Cuántos puntos le nunca faltan para puede llegarnos? ¿cómo es? Subestimar. Sí, es verdad. Nunca puede subestimar a su Pero, oponente. o sea, uy, es que me pueden sacar clip, pero que saquen el pedazo. Yo voy a decir una cosa, Colombia tiene un buen equipo, es una muy buena selección que ha ido a muchos mundiales. Uzbekistán y República del Congo no tienen por qué hacerle mella a Colombia. O sea, tiene que ser, o sea, y yo sé, por ejemplo, bueno, ya sabrán que ya estamos grabando un lunes, porque estoy diciendo los partidos de hoy. Por ejemplo, ahorita España empató con, ¿Cómo se con llama? Cabo Verde y es algo Sí. histórico, pero son como cosas muy, muy específicas, o sea, sí puede llegar a pasar, pero porque es un palo en el mundial y porque es algo tan sorprendente, porque es algo que no debería de pasar. ¿Sí me entender? Entonces, a lo que yo voy es que algo que no debería pasar es que Uzbekistán y República del Congo le pongan problema a Colombia. O sea, es algo que no debería pasar. Por equipo, por jugadores, por técnico, por trayectoria, por todo. No debería pasar. Si llega a suceder, es algo que uno dice como que la magia del mundial. Pero solamente es, pues, o sea, no son mejor Fútbol. equipo. Sí, no son mejor ¿Cómo es? equipo, nunca. Fútbol. Ya está. Ya está. Eso es todo. Fútbol. Y Bueno, ya. esperamos que hayan disfrutado el capítulo del día de hoy. Siento que las historias estuvieron curiosas e interesantes. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Hablando y Ya. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok, Spotify y YouTube. Si nos quieren hacer llegar sus comentarios, sus historias o nos quieren saludar, lo que sea, nos pueden hacer llegar todo eso por nuestro correo hablandoyya@gmail.com, que va a estar aquí en pantalla, al mismo tiempo que a nuestro número de WhatsApp, que también lo vamos a dar aquí en pantalla. Y también recuerden usar el QR para que se metan en la comunidad que tenemos en WhatsApp. Recuerden darle like, me gusta, compartir, comentar, Suscribirse. ay sí, suscribirse. Díganos aquí en los comentarios qué historia les gustó más, qué les parecieron las historias, les pareció interesante el tema, quieren que hablemos más de este tema, porque tenemos pensado hablar durante el mundial, pues cosas que son alineadas Relacionadas. con lo que siempre hablamos aquí, pero que sean alineadas también con lo del mundial, que así como tipo hoy. Entonces, nada, cuéntenos de qué quieren que hablemos en el siguiente capítulo y también díganos qué historia les gustó más. Y bueno, nos vemos en un siguiente episodio. Adiós.